Muy buenas a todos, ¿qué tal, chavales? Bienvenidos una vez más al especial de los sábados noche, ya sabéis, aquí en Portada. Y bueno, hoy tenemos un stream un poco especial, un tema en concreto que es sobre los esports y en concreto aún más sobre League of Legends. Tenemos dos invitados que la verdad es que es un placer, los he conocido en persona y solo han hecho que gustarme más y darme una sensación muy positiva. Y ellos son, en primer lugar, el señor Pochipom y en segundo lugar, Falco. Pochipom es el entrenador de Asus Rock Army y en segundo lugar, pues Falco es el support de Mad Lions. Dos equipazos que ahora mismo lo están petando y lo están poniendo muy difícil a sus rivales. Y bueno, seguro que está tremendísimo conocerlos y, pues bueno, hacerles unas preguntillas. A ver qué tal son. Por eso, muchísimas gracias por la suscripción, Luis Cor. Bienvenidísimo a la familia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y bueno, bienvenidísimos todos aquellos que estáis por el chat dando guerra ya desde nada más que empezamos y abrimos stream. Y de verdad que es un placer y un orgullo teneros a todos apoyando este contenido. Ya tengo mi latita, ya tengo a mi invitado, a mi primer invitado preparado y ya tenemos las preguntas, así que vamos a pasar a conocerlo. Deciros que, pues bueno, tratádmelo bien, ¿vale? Y a ver qué tal, a ver qué nos cuenta. Bienvenido, Pochi, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué Ahí tal? estaría. A Ahora ver, sí, tengo que perfecto. poner... ¿Qué tal? ¿Cómo Vale, te va? perfecto. Muy bien, ¿y ¿Todo tú? bien? Pues bueno, Todo. aquí disfrutando de la compañía, tío. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Con ganas de la entrevista o qué? Pues preparado para todo, sí. ¿Se te hace un poco raro o se te hace algo nervioso cada vez que alguien te entrevista o ya se te hace normal después de tantos años en el mundillo? No, ya lo tengo Ya por lo mano, tienes por la mano, digamos. ¿no? Así que Bien, bien, bien. Bueno, eres entrenador de Asus desde hace cuántos splits más o menos ya. desde Asus este es mi segundo. Este es tu segundo split. El split de verano sería el segundo. Bien, para empezar, Pochi, tengo siempre una pregunta que, bueno, como pequeño guiño a un ídolo que es Broncano. Él pregunta sobre el dinero, no te voy a hacer la putada porque aquí más o menos desmereceríamos un poco el mundillo, o no, no lo sé. Pero mi pregunta es más a un nivel personal de ¿qué nota sacaste en la selectividad si es que la hiciste? Sí, saqué un 9,7 Hostias. contando las ponderaciones. ¿De qué año eres tú, Pochi? Del Yo soy 90 del y- 93. 93. Hostia, un 9,7. Es que de momento los 4 invitados que hemos tenido anteriores no la hicieron. Y es algo que me chocó, ¿no? Y también porque, bueno, parece que es como una nota que te va a marcar de por vida. Que, bueno, pues depende de que si sacas buena nota te va a ir muy bien en la vida. Y si sacas mala nota, pues un poco por la sociedad, ¿no? Como que te condiciona, como estudia para la selectividad, te lo tienes que sacar, es muy importante. Y bueno, la tuya sería sobre 14 ya era, ¿no? Sí, sobre 14 y la necesitaba para entrar en INEF Barcelona, así que me la tuve que correr un poco. Vale, o sea, entraste en INEF. O sea, Sí. estudiaste carrera y todo. ¿Y ya estabas en esa época en el mundillo de los esports o...? Que va, que va, que va. Estaba ¿No? en el deporte convencional de Ujú. lleno y no fue hasta que terminé la carrera que me empecé a interesar por los esports. Ostras, ¿y cómo salió ese interés por los esports? A ver, básicamente yo a veces jugaba en League of Legends un Ujú. poco así casual y a veces por las noches, después de mis entrenamientos, pues me gustaba ver la, la Liga de los Coreanos, la LCK es la que miraba yo, me Ujú. la miraba en diferido antes de ir a dormir. Y cuando terminé la carrera yo tenía un proyecto eh, relacionado con el mundo del deporte convencional Ujú. que no pude llevar a cabo. Como por los plazos ya no podía entrar ni a un máster ni a una carrera, pues empecé a jugar un poco más en League of Legends ese verano. Ujú. Y un día un tío monté un equipo así de malos, ¿eh? Sí. Así para jugar ranked esas. Y un tío dijo, ¿puede ser vuestro entrenador? Y nosotros dijimos, vale. Y cuando terminábamos la partida, pues nos pasaba una captura por el WhatsApp y nos decía, aquí creo que podéis haber hecho eso. Y yo dije, hostia, si con el WhatsApp ese tío nos está enseñando a ser mejores y mi vocación siempre ha sido ser entrenador, Mm. aunque de otro tipo de entrenador, me gustaría probarlo, ¿sabes? Y la verdad me motivaba más enseñar a otros a jugar que mejorar yo mismo. Mm. Así que puse un anuncio en el foro ese de League of Legends, nos unimos con Jandro, el actual entrenador de Movistar, y a partir de allí pues empezamos a entrenar jugadores, los jugadores con los que estábamos les gustaba cómo lo hacíamos y dimos el salto a lo que era División de Honor. Hostias, o sea, tú siempre tuviste digamos, la vocación de entrenar, ¿no? De ayudar a las personas a llegar a su objetivo y Yo, mejorar. yo-
Yo cuando estaba en bachillerato, yo tenía muy claro que yo quería ser entrenador. No tenía claro si de artes marciales, o sea, las artes marciales mixtas es lo que más me gustaba, Ujú. si quería ser entrenador o preparador físico. Pero tenía estas dos dudas y como la carrera me permitía hacer ambas, Ujú. pues ya me salté allí. Y yo entré a la universidad con la idea de ser entrenador y salí con la mentalidad de ser entrenador y me encontré esto un poco como por casualidad y se adaptaba perfecto a toda mi formación, a toda mi experiencia, a toda mi vocación. Hostia. Has dicho que empezaste con Jandro, que ahora es el actual entrenador de Movistar. ¿Es Movistar Riders? Creo que Sí, es. exacto. Y, joder, en esa época era todo campo, ¿no? O sea, ahí no había ley para ser Sí, sí, entrenador y- no, nos contactó un club. A mí y a Alejandro no nos conocíamos de nada. Nos presentó un equipo fantasma porque no existía y nos dijeron que si lo entrenábamos pues tendríamos un ratón o unos cascos o algo así. Y Hostia. empezamos a hacer pruebas. Ese club pues era un club fantasma como decía yo, Mm. pero a uno de los jugadores que le hicimos pruebas les gustó como lo habíamos hecho esos días de pruebas. Mm. Entonces entramos a un equipo donde estaba Omi y más jugadores así de la escena Sí. y empezamos a entrenar fuera de División de Honor. Pero un día Omi consiguió oferta de División de Honor, Ujú. la aceptó. El equipo que estábamos Se desfragmentó y se exacto, dividió. se esfumó y entramos en lo que los dos juntos, Jandro y yo, como analistas en el equipo de Overgaming, donde estaba Future de head coach. Overgaming. Hostia, otro antiguo. Otro Y, club. y bueno, ¿cómo ves, no? Hostia, es que, claro, yo tengo algunas preguntas, pero bueno, seguro que por recorrido tuyo y por experiencia, pues puedes aconsejar un poco. Entonces, vayamos primero por tu recorrido. Estuviste en Overgaming. ¿El Club Fantasma ese, te acuerdas del nombre o...? Ah, creo que era de AK, que es un club que estaba compitiendo en CSGO, pero querían formar como una sección de LOL. Vale. Hostia, Pero, pero cuando digo fantasma es porque nunca se materializó nada de lo sí, sí, que... que era con buenas intenciones, queremos competir y ser los Seguramente. mejores, pero sí, siempre pasa, ¿no? Y bueno, últimamente pues ya es como muy fácil ser CEO de algo, ¿no? Es en plan, voy a mi Twitter, voy a mi bio y pongo CEO de, no qué sé, Exacto. Pollitos Gaming y ya está, ¿no? Ya tienes un club. Pero bueno, Ya, yo ahí en ese momento no sabía ni lo que era el Twitter. hmm, hostia. Y bueno, a partir de ahí entraste en Overgaming y ya empezaste a competir en División de Honor. Exacto. Y a partir de allí, ¿en qué punto, que más o menos eres, si se te tiene que conocer por algo, yo creo que lo más peculiar, o al menos en mi caso, te conozco como el entrenador estrella de Kif. Yo E- te conocí como el entrenador de Kif. Exacto. A Y... ver, a mitad de Overgaming, pues Ujú. habían un montón de problemas. Nosotros teníamos muy poca autoridad, Jandro y yo, porque los que mandaban eran los jugadores. Y hubo un momento en que había una relación bastante peculiar, digámoslo de esta manera, Hmm. entre Flaxis, que era el jugador de Overgaming, Sí. Jandro y yo. Entonces llegó un momento en que esto no fue sostenible más. Y, y Jandro se fue por un lado, yo me fui por otro, Flaxis se quedó en Overgaming. Y ya sin ningún tipo de oferta, Omi, que es el que había trabajado conmigo, estaba en Kiev y dije, vamos a probar a este chaval de entrenador. Hmm. Y ahí entré en Kiev, en ese momento no se cobraba nadie cobraba, ni yo, ni los jugadores, ni nada. Eh. Y desde ese momento pues entré en Kiev, les gustaba cómo hacía las cosas y ya me quedé hasta que al final o sea, en enero tomé la decisión Hmm. de hacer un cambio. Pero Vale. llevaba como 2 años y medio allí. 2 años y medio aguantaste en Kiev y bueno, en esa época era full por amor al arte, ¿no? O sea, por pasión. Sí, era todo, o sea, no conseguías nada. Te pagaban Los desplazamientos a el lo viaje a mejor, o Gamergy. sí, El viaje a Gamergy. la típica. Y más adelante, pues te enviaban unos cascos también y un ratón. Y más adelante, pues ya tenías un sueldo de 100 euros al mes y esto se fue Hmm. profesionalizando temporada tras temporada. Ujú. Y de Overgaming a Kiev, hiciste el cambio de Overgaming a Kiev, ¿no? O sea, Sí. vale. Y de Overgaming eras analista y en Kiev fue cuando pasaste No, ya a ser coach. en Overgaming hicimos un salto de analistas a Ah, vale. entrenadores. Ujú. ¿Vale? Entonces, cuando se fue Futuro del equipo, nosotros que éramos los analistas pasamos a ser los entrenadores. ¿Vale? O Pero sea, y en cuenta esa que época antes estaba Future. era un mercado que todo cambiaba un montón. Entonces, en un split, en Overgaming pasaron no sé cuántos miles de jugadores
y nosotros en un mes pasamos de entrar como analistas a pasar a entrenadores a dejar el equipo. Sí. Es En todo solo esto en un mes. En Ya un mes, ves. sí. Hostia. ¿Y has dicho que en esa época también estaba Future por allí de entrenador o...? Sí, estaba de entrenador de Overgaming. Bueno, es que lo que te das cuenta un poco, o al menos cuando no eres del mundillo, es que al final esto es como... que todo era como un gremio, o todo era gente que se movía por un foro, o todos se conocían entre ellos y luego pues han pasado a formar parte del gran mundillo, ¿no? O sea, han aparecido A mí muchas no me caras nuevas. conocía absolutamente nadie. O sea, Mm. yo me hice una cuenta en el foro y mi primer mensaje fue busca un equipo para ser entrenador, pero no estaba poniendo ni división de honor ni nada, me daba igual. Sí, sí, está claro. Entonces, Sí, pero, eh, o sea, en aquella época, en la época de Overgaming, sí que no erais nadie, ¿no? O sea, erais simplemente. A lo que me refiero cuando no eres nadie es como no había dinero por en medio, eres simplemente pues unos chavales que lo hacíais por amor al arte. exacto, Y ahora sí exacto. que sois, se puede considerar profesionales porque vivís de ello y se os paga por vuestro trabajo, ¿no? Por vuestras aptitudes, digamos. Y ahora, pues, más o menos lo que sí que veo es que compartís todos un poco de antiguos recuerdos, porque ¿de Sí, esto claro, cuántos años eso sí. hace? De esto hace ya Eso hace cuatro, tres tres, años. tres Sí, años. Hombre, pues ha llovido y ha cambiado bastante, ¿no? ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho. Y cuando ves hacia atrás, cuando miras hacia atrás, ves que ha cambiado mucho y para bien, supongo, porque se han asentado las cosas, ha aparecido dinero, ha aparecido proyectos que se han podido materializar, ¿no? Sí, 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 sí. Y cuando miras hacia el futuro, ¿cómo ves hacia qué camino ves que va esto? A ver, yo creo que los esports van a ir en aumento. Hmm, ¿Vale? Van a ir en aumento seguro, más que nada porque todos los que dentro de unos años vamos a ser papás, ¿no? Seguramente vamos a seguir consumiendo esports, ujú, ya que es cuando va a haber... y nuestros hijos seguramente van a seguir consumiendo esports. ¿Qué juego será? No tengo ni idea, pero que hmm, esto va a ir en aumento y que las inversiones en esports van a ir en aumento, lo tengo clarísimo, más que nada porque ahora prácticamente todos los que consumen esports no tienen dinero, pero más hmm, adelante sí que lo van a tener, por lo tanto el tema de merchandising, el tema de exponenciaciones y todo esto va a ir creciendo un montón. hmm. Entonces yo creo que los esports van en aumento y yo de momento quiero seguir siendo entrenador de League of Legends, pero sí que creo que en un futuro también me gustaría dar el paso a temas más de gestión de un equipo desde un poco más arriba, sin toda esta presión de la Hmm. competición en sí misma, donde con toda la experiencia recolectada creo que será muy positivo para poder Sí. pues gestionar gestionar el club en la bastante deportiva de rendimiento, digamos. Hombre, por parte de jugadores siempre ha sido como lo más conocido, ¿no? Pero sí que, por ejemplo, la parte de staff, digamos en sí, es la como más desconocida. La parte de ser coach, de ser analista, de ser, pues, desde un manager, que es como, no sé, el multiusos, que es lo que necesitáis en este momento, ¿no? Un tío, pues, yo qué sé, que pueda hablar con empresas o un tío que, bueno, pues controle a cuatro chavales de 16, 18, 22 años que no se les vaya a la cabeza. Entonces, la parte de staff, ¿crees que poco a poco ya va evolucionando con el mundillo y se va reconociendo bastante más o sigue estando demasiado desprestigiada? No, yo creo que se va reconociendo, vamos consiguiendo hacer nuestro trabajo, digamos, porque cuenta que al principio tú entras como entrenador y haces de todo menos de entrenador. Sí. Y cuando digo esto, me refiero que te encargas de fichar, te encargas de tal, te encargas de, cuando llegan las primeras gaming house, te conviertes en el cocinero al final, porque es que Ujú. como no hay cocina, papá, y tú lo prefieres que los jugadores invierten su tiempo mejorando, pues terminas entrenándolos mientras haces la comida, haces de psicólogo, buscas los jugadores, te encargas de, bueno, de todo, de todo, Ujú. todo. Y cuando esto va entrando en profesionalización, los clubes van cogiendo experiencia en la gaming house, pues ya viene la cocinera, ya viene la psicóloga, ya viene el tal. Entonces cada vez puedes dedicarte mucho más a lo que sería tu trabajo, que es, o sea, mi trabajo realmente es hacer que el equipo sea mejor jugando al League of Legends. Mm. Entonces, al principio, aparte de hacer los mejores jugando al League of Legends, tenía muchas otras funciones. Ujú. Ahora, cada vez, pues te vas especializando más a esto. Y Mm. habrá un momento en que, y ya por ejemplo en Asus es así, donde, aunque tiene que ir evolucionando aún más, ¿eh? Mm. En que tú tienes roles muy definidos, tienes un equipo de profesionales muy transversal, muy interdisciplinar, que van trabajando de forma transversal para, Mm. pues para que todo funcione de la mejor manera posible. O sea, se podría decir que más o menos ahora mismo sí que estás donde
digamos, como el trabajo soñado. O sea, es decir, no, a lo mejor, yo qué sé, a lo mejor tu trabajo soñado es estar en Corea con, yo qué sé, o dando clases de League of Legends o de esports, pero en cierto modo estás en ese trabajo donde se te requiere, o estás haciendo lo que se te requiere, y además tienes un grupo de trabajo alrededor que tiene pues sus tareas ya marcadas. Exacto, sí, sí. Ahora mismo estoy en una posición que me gusta mucho. Estás disfrutando. Sí, sí. Y bueno, has dicho también que tienes que hacer, eres un poco polifacético, digamos, por decirlo así, un poco multiusos cuando llegas a una gaming house. ¿La primera experiencia de gaming house cuándo fue? ¿Con Kif? ¿Con Asus? Fue con Kiev la primera experiencia de Gaming House. Bueno, no era Gaming House, era oficina y apartamentos, ¿eh? Ujú, En Kiev. sí. Eh, y hubo un split en que yo desde casa yo ya no quería trabajar más. Ujú. Eh, no quería trabajar más desde casa porque bueno, tenía ganas Se de irme, mezclaban tenía cosas encima y supongo que... hay un internet muy malo. Ujú, eh, entonces yo le dije, yo tenía otras ofertas en otros lados que no eran en España, entonces ujú, yo les dije a Kiev que yo no quería seguir trabajando desde casa, que por lo tanto si montara una gaming house iba a plantear mi continuidad, pero que si no iba a coger otra oferta, ujú, porque justo ya se me terminaba el contrato. Entonces Kiev hizo un esfuerzo para meter oficinas y todo esto. Es algo que ya tenían planeado, pero intentaron como adelantar un ujú, poco y yo eh, pues acepté esa oferta y, y al siguiente split ya conseguimos pues tener todo esto. Y era la primera vez que Kip montaba una oficina gaming house y era la primera vez que yo gestionaba una y fue todo muy nuevo. fue todo muy nuevo. A ver, supongo que estas experiencias pasan factura al equipo o crees que a la hora claro, el rendimiento es lo que tú decías, no puedes hacer exclusivamente tu trabajo y tienes que pues sacar tiempo para más cosas. ¿Afectan a tu forma de el profit del final de día? ¿Crees que...? Eh, sí, creo que es una evolución muy necesaria. Primero, lo primero que te pasa a ti es que tú en tu casa estás acostumbrado a levantarte por la mañana, mirarte no sé cuántas miles de partidas, Ujú. preparar los entrenamientos, hacerlos y poder revisar los entrenamientos y vas a una gaming house que se hace por primera vez y no puedes ni mirar las partidas de los profesionales, analizar bien tus entrenamientos, o sea, no tienes tiempo de nada, de Mm, nada. Porque sí, es que tienes que hacerlo todo. Cuenta que la primera vez que fuimos a una gaming house, después esto se fue mejorando con la experiencia y dentro claro. del mismo split, pues Kiev intentaba hacer todo lo posible para que esto fuera mejorando y el progreso fue brutal. Sí. Pero cuenta que el primer día es, vale, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues pam, tenemos nuestro apartamento y tienes que cocinar para 7 personas en Sí. una cocina pequeñita de un apartamento. Mm, Entonces tú cocinando ya te tiras una hora y media. Después tienes que llevarlo a las oficinas porque tú quieres que los jugadores ya estén jugando por la mañana. sí. Lo llevas allí. Prácticamente ya coméis, empezáis scrims, termina de scrims, yo me volvía para casa, hacías Ujú, cena, por ejemplo, sí. la llevabas a la oficina para que pudieran jugar los soloquios de noche. Mm, Terminabas, te ibas a dormir porque estabas reventado y a mí me gustaba ir al gimnasio por la mañana. sí. Entonces, todo ese tiempo de formación de League of Legends que tenía antes, Mm, la dejé de tener en esa gaming house. mm. Hasta que se fueron incorporando profesionales que iban cumpliendo otros tipos de roles y yo, pues, fui capaz de otra vez poderme levantar, ir al gimnasio, irme por la mañana a las oficinas, ver juegos de Mm. profesionales, preparar los entrenamientos y todo esto. Es decir, igual que como persona has tenido que evolucionar como coach, ¿no? Como coach has tenido que, pues bueno, pasar por un rodaje e ir dando pues una evolución. Los clubes igualmente han tenido que pasar por esa evolución y puede ser desde pasar a competir desde un club que es bueno, que sé, ahora mismo a lo mejor es de Cloud League y pasas a competir a División de Honor o digamos al LVP, a la SLO. Y luego, pues, hacer el paso de Gaming House es un paso duro para un club, porque sí que es una inversión dura Es y, mucho dinero, sí, sí. y también con experiencia que no sea una cagada, ¿no? Y que digas, hostia, es que realmente estamos jugando mucho peor y saber que, bueno, lo vas a pagar un poco el pato durante un split, el tener Gaming House, pero que el siguiente, pues ya le pones facilidades, aprendes de los errores y lo mejoras, ¿no? Por el tema de cómo entraste, que, claro, tú has dicho, hostias, pues yo simplemente puse un mensaje en un foro, ¿no? De que quería entrenar. Pero ahora mismo hay mucha gente que busca o lo ves por Twitter cuando se dan conversaciones o hilos de gente del mundillo, que muchos chavales jóvenes que no tienen ni idea dicen, oye, yo quiero ser coach.
¿qué tengo que estudiar? ¿No? Es la típica pregunta de, oye, ¿qué carrera me recomiendas? ¿O qué máster? Porque ahora están saliendo bastantes másters o carreras así en referencia a los esports. Tú, si alguien quisiera empezar en el mundillo de los esports, pero por la parte de staff, ¿qué le recomendarías? En tema entrenador, que es que creo que es muy difícil empezar como yo empecé ahora mismo. No creo Ujú. que sea posible. Y de hecho, si yo ahora fuera 3 años más joven y no tuviera la experiencia que tengo ahora, ya no entraría. Porque yo he aprendido a base de cagarla, digamos, y a base de rodaje. Sí. Entonces, ahora mismo es muy importante primero tener un nombre y tener una experiencia, Mm. porque es lo que te va a permitir empezar a intentarlo. Después, si Claro. eres bueno, te vas a poder quedar, si no, vas a caer y va a entrar otro. Entonces, desde cero, es que yo creo que es eso, que es muy complicado desde la parte de entrenador. Hay otras profesiones como psicólogo deportivo, donde tal, que creo que con una buena formación y todo esto es más fácil acceder al sector. Y como Ujú. entrenador, yo creo que si lo que quieres hacer es esto, es primero formación de cara a gestión de equipos, formación de cara a todo yo creo que la carrera de INEF a mí me ha ido muy bien, psicología. Después yo creo que la manera de entrar sería hacerte un nombre como creador de contenido, pero creador de contenido de calidad, donde le puedas presentar por ejemplo, Sportmaníacos, que está haciendo un trabajo muy bueno de difusión y todo esto. Si allí realmente demuestras que sabes un montón, quizás te puedes hacer un nombre, puedes entrar como analista en un equipo, que ese analista, que en ese equipo se vea que tú sabes un montón y que se te vaya revalorando hasta que puedas conseguir esa posición de entrenador. Pero Mm. creo que ahora mismo es algo muy distinto. Hay Bueno, muy al difícil. fin y al cabo, ¿no crees que al final la liga, por ejemplo, ahora mismo está chapada a cuántos equipos sois? ¿Ocho en Ocho, total? Sois ocho. ocho. Y bueno, con el tiempo, ¿no crees que aparecerá como más clubes de League of Legends o de esports en general? Que tendrán, yo qué sé, ya está, por ejemplo, Team Heretics o está Team Queso y al final no habrá más equipos. ¿No contempláis una liga más larga o más grande? Esto es cuestión del LVP. Yo Mm, creo que sí, que 10 equipos es posible que se terminen incorporando. mm, Es posible que aparezcan nuevas como segundas divisiones. Habrá otros eSports que van a convivir con el League of Legends, porque ahora mismo vivir del League of Legends y 4 equipos sí, de otros de otros eSports, esports, sí. digamos. Pero el Fortnite puede ir creciendo, el CSGO siempre va a estar ahí. Ujú, Bueno, yo creo que sí que irán generando, pero contamos cuenta que igual que en el deporte tradicional, son puestos muy elitistas donde hay muy pocas plazas mm, y y van a haber 8 y como la pifies, te reemplaza otro y ya no vuelves a entrar. mm. Eh, entonces es un puesto que es muy difícil llegar, Entonces lo muy verías difícil de más, por mantener. ejemplo, en el caso de coach o de staff, como ya algún caso ha habido de pues, exjugadores que han pasado a Exacto, formar aquí parte lo del veo staff, mucho ¿no? más factible. Un exjugador que ha sido bueno, que se forme, Ujú, entonces va a encontrar. Pero una persona así como de la nada, como es mi caso, ya no mm, creo que es posible. Creo que fue posible en ese momento por las circunstancias donde se hacían las cosas sin amor al arte, había un montón de incompetentes y por lo tanto trabajando duro mm, la gente te quería. sí, Porque si ahora mismo yo entrara como cuando entré, pues sería un inútil, para decirlo de algún modo. mm, Pero a base de trabajar pues, como más que el resto y de hacer las cosas bien, pues se te iba valorando y vas aprendiendo hasta el momento de ahora en el que sí que considero que soy muy competente en mi puesto, pero ha sido porque he tenido la oportunidad de crecer y aprender un montón de todos los jugadores y toda la gente con la que he estado compartiendo la experiencia en ese momento donde todo estaba como creciendo mm, y yo trabajaba 12, 14 horas al día y no tocaba un euro. mm, Entonces, todo este recorrido es el que hace que ahora mismo pues, pueda tener ese puesto. No, ujú. en ese momento era muy distinto ahora. Vale. Y bueno, a la hora de progresar, hemos hablado un poco dentro de tu, bueno, al menos tu recorrido personal, de cómo entraste y de lo que recomendarías para la gente que quiere entrar. Pero la dureza de los coaches en sí, de las críticas por parte del público, ¿vale? Es mi. O sea, es una duda que tengo. Muchas veces a los jugadores no hay problema a la hora de juzgarlos. Porque muchas veces es como, hostia, qué mal está jugando, está inteando ese tío con Camille, o está jugando de puta madre, yo que sé, Java o no sé quién, porque está fedadísimo, porque es la de carry. Pero a los coaches se os juzga de un modo parecido. Se nos juzga siempre por resultados a los entrenadores y pasamos de ser
los mejores a los peores Ujú. en muy poco tiempo. Me acuerdo, por ejemplo, yo cuando estaba en Kiev hice un par de estrategias de nivel 1 que se Sí, hicieron virales y llegaron en Reddit, y ayer era Dios, y no era sí. ni mejor ni peor que ahora. Después tú tienes otro mal split y el entrenador te cuestionado, tienes otro buen split y ese es el mejor. Por ejemplo, ahora, ¿quién es el mejor entrenador de la liga? De lejos, el entrenador de Movistar, ¿sabes? Mm, La temporada pasada Arena era el mm, puto amo, era el equipo que ganaba. Eh, eh, el entrenador Jeans también, como dieron la sí. sorpresa, muy, muy bueno. ¿Qué pasa? Que después te vas a encontrar que si te miras el recorrido de estos entrenadores, mmm, por ejemplo, Sharks venía de un equipo donde no había ganado nada y tal, estaba muy criticado, entra Giants, el equipo funciona, lo hace muy bien. Mm, Arañae, por ejemplo, estuve con un Baskonia que lo hizo muy mal, seguramente le entraban muchas críticas también desde fuera, después gana el split con Baskonia, lo hace súper bien con Mad Lions y Arañae es muy, muy bueno. mm, Entonces, que no dudo que lo sean, ¿eh? Simplemente estoy diciendo que a los entrenadores se nos juzga por los resultados, mm. sobre todo. Y bueno, ves que a lo mejor poco a poco, esto supongo que es por la ignorancia del público en general, digamos la ignorancia del League of Legends profundo, digamos de que mucha gente a lo mejor no sabe juzgar si has hecho un buen draft o no. Creo que hay poca gente, porque hay poca gente que sepa si no, este es un pick, es un flex, o se prioriza por tal, o porque ahora el mismo el meta yo qué sé, de la jungla es así. Entonces, poco a poco, ¿crees que va a llegar a ese punto? ¿O que el League of Legends es tan profundo que nunca se llegará la gran masa de consumidores a entender a los entrenadores y poder juzgarlos? A ver, es que un draft es mucho más complejo de lo que puede parecer, porque un draft está basado en las win conditions y que tú pones a tu equipo y los que va a tener el otro, y la ejecución de esas win conditions es casi más importante que el draft en sí mismo. Ujú. A partir de aquí, son interpretaciones donde muchas veces vienen de diferentes cosas que se han probado. Es decir, sí que hay una base objetiva de valorar un draft, pero tú puedes hacer un draft muy bueno, jugarlo mal, o tener Mm, un draft que no es tan bueno, pero que estás abusando de una debilidad del rival, por ejemplo, mm, o estás buscando un snowball muy concreto en una parte de la partida porque tienes algo muy estudiado, en que si no funciona ya vas a perder. Entonces, creo que es difícil valorar un draft mm, para el espectador medio. Creo que sí que es cierto que hay una base objetiva muy importante mm. que te ayuda a esto, pero muchas veces el draft viene definido de una estrategia y un plan de partida que es lo que va a determinar si sí o Vale. si no. Aparte de que el draft viene muy, 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 muy influenciado por tus jugadores, su champion pool, Claro, lo que ha pasado en las scrims las sensaciones, ¿no? Que contra, tienes, y contra, supongo. y contra quién juegas, Mm. exacto. Vale, es que yo Tú a esto creo veces que dices, también voy a es. jugar, voy a jugar ese campeón que es malo en esta situación, pero pues que es que mi jugador lo juega mucho mejor que el que debería piquear y piqueas el otro. Mm. Entonces Claro, desde fuera, ¡buah! ¿Pero qué hace ese tío? No tiene ni idea. Bueno, hay una razón detrás. es que yo ahí creo que es el problema, ¿no? De que la gente no llega a entender también eso, que los jugadores que ahora mismo están en un nivel muy bueno, están aumentando el nivel de la Liga Española muchísimo, pero igualmente hay jugadores que se ven limitados en algunos aspectos, en algún campeón, que dices, hostia, es que ahora mismo es a lo mejor el campeón estrella, yo qué sé, como Atrox ahora mismo que está en la top lane, y a lo mejor ese tío no hay manera de que se le dé bien. ¿Crees que la gente no es consciente de que pues hay jugadores que pues tienen alguna limitación y hay entrenadores que se fijan en ello y abusan de ese punto? O hay un Atrox, ¿vale? El Atrox está permabaneado en scrims. Hmm, Permabaneado. Nosotros lo tuvimos que jugar con poca práctica. Lo jugamos y perdimos esa partida. sí, Eh, ¿Qué prefiero? ¿Banearlo? Yo sí. prefiero jugar un campeón OP pero que no hemos podido practicar bien. Entonces hay muchas variables detrás que Ujú, son difíciles de hmm. contestar así a la ligera. Hombre, sí, yo creo que sí. Y yo es que más que nada por hacer como el símil, y más que tú ibas encarado a un deporte tradicional, si crees que llegaremos pues a ese punto, ¿no? De que los deportes tradicionales, o sea, bueno, los esports se viven un poco como los deportes tradicionales. El típico, yo qué sé, pique de bar, el típico, las discusiones con amigos de, no sé, que pueden más los colores que, que lo bien que lo haya hecho el equipo o no. Porque yo, por ejemplo, para mí no es ningún problema a la hora de los viewers, cuando streameo, pues bueno, llevar una camiseta de Kiev o llevar una camiseta de Penguins. Pero, por ejemplo, sí que hay reacciones cuando yo llevo una camiseta del Barça y los viewers es como, Buah, pero quítate eso, pero por favor, ¿querés que algún día llegará en plan, ven a un streamer con una camiseta de Movistar y, no, hombre, no, yo aquí no entro, ¿eh? Yo si vas con una camiseta de Movistar, no. ¿Habrá esa pasión? No lo sé porque realmente el deporte suele estar muy
vinculado a ciudades Mm, o a países, ¿sabes? O tal. Entonces, esto te da un... Muchas veces, por ejemplo, yo soy del Barça, ¿por qué? Porque soy catalán. mm, Muchos de que son del Madrid, pues son del Madrid porque viven en Madrid. Hay mucha diferencia aquí porque mm. son dos clubes muy grandes que tienen aficiones de Sí, muchos lugares diferentes. Que soy del Sevilla, normalmente es porque soy sevillano. sí. Eh, O del Betis, ¿eh? entonces, Cuidado con en los del los Betis, ¿eh? esports no hay esa vinculación tan grande entre Mm, ciudades. sí. Y creo que esto hace que los seguidores, y encima es todo mucho más online. Cuenta que el deporte está ubicado en un lugar muy concreto, por lo Mm, tanto vas a ver a tu equipo en tu ciudad y aquí tú los ves desde internet. mm, Entonces, eh, creo que esto hace que los jugadores, a que los seguidores no se identifiquen tanto como en un club, sino como los jugadores que siguen y todo esto. ujú. Aunque sí que vemos otros equipos como Mad Lions, por ejemplo, que intenta hacer esa Sí, vinculación de su a la equipo ciudad con y... esta ciudad. Mm, Entonces, vamos a ver si estas estrategias funcionan bien y cómo se va a ver todo en un futuro. Pero ujú, yo creo que ahora mismo mm, los esports es más por los jugadores que tienen ujú. Sí, la que el fanbase club en sí que genera un mismo. propio jugador, como puede ser, yo que sé, Exacto, de peculiar, pues Werlib, que son jugadores que traen mucha fanbase, exacto. o un Java, o etcétera. Eh, hace no muy poco, aquí ya tenemos por la parte de Asus, por la parte reciente tuya, eh, hubo una hubo un cara a cara que llamó un poco la atención pues a los espectadores y en concreto creo que estaban en ese momento Ibai y no sé qué otro caster y fue cuando hicieron el Open Mic y justo Cedrion, creo que era la de Carry, era Cedrion, te dijo como, Pochipón, cállate, déjame hablar a mí. Y creo que generó como en ese momento mucha gente, o alguna gente, yo que sé, incluso creo que era Ibai, como, madre mía, lo que le he dicho. Y bueno, si lo traspasas a. Yo al menos he practicado hockey muchas veces, durante muchos años, y eso es algo que se da. En los deportes convencionales puedes, en plan, no, pero aquí hay que hacer esto, y cortas al entrenador. Supongo que más o menos la gente le impacta que un jugador te pueda hablar así. O sea, A ver, aquí hay varias cuestiones y creo que es una pregunta que da mm, mucho de sí, ¿vale? Primero es que se escucha 4 segundos de audio, 5 segundos de audio en un contexto muy cortante, por lo tanto mm, tú no sabes todo lo que está pasando allí. mm, Entonces, este es el primer punto, por lo tanto se descontextualiza todo. sí, Eh, y segundo, que hay gente que entiende que estas cosas se tienen que solventar allí mismo. Incluso claro. en algunas entrevistas había gente diciendo, ¿y cómo es que no se impone allí mismo y tal? Yo sí tengo que Mm, hablar de esto con Cedric, lo voy a hablar claro, después del post partido, partido claro. En ese entre momento él lo y que yo, quieres y en es. ese momento yo lo último que quiero es una discusión de un jugador descentrado. Aparte de Claro. que tú problemas de, o sea, que no fue el caso, pero Mm, que haya un problema de ego, haya un jugador que le cuesta seguir un, un- un- una autoridad, ¿no? mm, Esto se encuentra a todos lados. De hecho, tú veas a Guardiola, a Guardiola, por ejemplo, que dijo no quiero más a Eto'o sí, y era un exacto. jugadorazo, ¿no? Mm, Y Guardiola era un mal entrenador porque un jugador no le hiciera caso. mm. No. Eh, entonces, primero hay egos y cosas así, hay un montón Que y hay pueden muchas afectar cosas muchísimo. y muchas cosas, cada una es tan distinta a la otra que se tiene que trabajar desde un punto Mm, de vista distinto, pero es que en este caso simplemente era eh, cuando hacemos funnel, Cedric en ese caso coge unos 20-30 segundos para hablar de cómo lo quiere hacer sí. y dónde quiere atacar al principio. Ujú, Entonces, yo hablé todo lo que tenía que hablar, me callé para que hablara ujú, él no habló, yo iba a decir una cosa de legitimización y él lo dijo de este modo, sí, Pochi, sí, calm sí, down, sí. let me talk. Ujú, Y yo me callé y él explicó lo que tenía que explicar. claro. Entonces, no hubo nada de drama. O sea, el drama que fue, al final Sí, le dijo, Cedrion, no te preocupes por lo que te voy a decir ahora, pero la gente ha malinterpretado esto y todo el mundo está hablando de que eres un jugador problemático que o que. problemático y que no sé qué, Mm, y que yo soy un entrenador sin autoridad sí. porque ha pasado eso. Entonces vamos a poner un tweet para calmar a la gente y Ujú, nosotros seguimos haciendo la nuestra, que no hay ningún problema aquí. ujú. Claro, yo creo que es el problema, ¿no? De que la gente no entiende que hay veces que, bueno, pues se dan eso y es lo que tú dices, tú priorizas el que el jugador esté centrado y no vas a montar, hay una discusión de, no, que se imponga, no, joder, yo lo que quiero es ganar la partida, que estén a gusto y que estén concentrados, no me voy a poner ahí, oye, Cedrion, a mí me hablas bien, no sé qué, no, joder, plan, es tu momento, Y, di lo que... y que si la gente viera lo que pasa dentro de un equipo, vería que hay discusiones, que hay problemas y que hay cosas que Claro, de verdad tienen relevancia, que de verdad hay situaciones tensas, que de verdad pasan muchísimas cosas. O sea,
Sí, y a lo mejor la más tensa es simplemente con una frase que sueltas tan tranquilo, que dices, hostia, le has soltado esto, ¿no? En plan, Sí, no o sé. después yo qué sé, por ejemplo, estás después de un entrenamiento, un Mm, jugador que no se lo está tomando demasiado en serio, le llamas la atención y se siente atacado. Entonces allí a veces se forman discusiones mucho más tensas, mucho más Dura, sí. desagradables, digamos, y duras, que igual que en cualquier deporte. Es que yo Sí. estaba haciendo atletismo, un óptimo rendimiento, y mi entrenador y una deportista que daba siempre podium en España, pues se las tenían, ¿sabes qué quiero decirte? Ujú. Y yo creo que también hay una falta de contexto deportivo de todo lo que es fuera de los esports Mm, y toda la relación entre entrenador y jugador, que cuanto más al alto rendimiento te vas, más situaciones hay de estas, porque es que hay una presión y una disciplina mm. y un montón de cosas que yo creo que la gente no es capaz de entender. Y a mí, por ejemplo, lo que me pasaba cuando competía es que yo mientras competía, mi entrenador podía decir lo que quisiera. Yo es que no lo escuchaba. Cuando decían no lo escuchaba es que yo ni oía lo que él me Sí. decía. Estaba tan concentrado, tan focus en lo mío, tanto en el vision que podía hablar que yo escuchaba el viento. Eh. Y, y en ese momento donde cada jugador es muy distinto, un jugador está igual muy tan centrado en lo suyo que es posible que no esté escuchando lo que estés diciendo. Pero eso es muy personal de cada jugador, de cada Sí, entrenador, de sí, cada sí. situación. Yo creo que lo que falta es eso, ¿no? También un poco, yo siempre miro de extrapolarlo un poco, porque sí que no tienen cosas en común, la gran base no es en común, pero sí que tienen muchas cosas en común con los deportes convencionales. Y también es lo que decías tú, a mí me pasa igual, yo cuando jugaba hockey podía estar todo el estadio gritando, y yo por ejemplo con los jugadores, con mi equipo siempre nos llamamos por silbidos, y ya podía estar con bocinas y por todos lados, que tú escuchas los silbidos y el resto es como si estuviese en silencio del estadio. Hmm. Y creo que, ¿no crees que, extrapolándolo un poco a deportes convencionales, el League of Legends o por parte de Riot lo quieren hacer un poco como el patinaje artístico, donde hay que dar una buena imagen de, yo que sé, clase de educación, de no podéis gritar, no podéis no sé qué, que en cambio cuando ves un partido de Call of Duty, los jugadores están ahí, pues no tienen miedo a celebrarlo y a pues, hacer algún guiñito a los rivales y como aquí estamos nosotros, ¿no? Y por parte de Riot es como, no, no, aquí somos todos señores y nos damos la mano y nos vamos. Sí, a veces se potencia más el trash talk, a veces tiene que ser todo muy correcto. De Mm, hecho, la LVP con poniendo esos pinchazos, mm. digamos, de comunicación en el TS y después haciendo los mid checks y todo esto, buscan crear un salseo. Muchas veces en estos desmuteados que ponen, tú ves a Cedric decirle, shut the fuck up, casi no sé qué, no sé Mm. cuántos, y le está haciendo una broma porque está diciendo una tontería. Te lo ponen en un contexto en que se interpreta totalmente distinto. Sí, eh, les para gusta. crear ese salseo, ¿sabes? Entonces, siempre las entrevistas, lo que ves, muchas veces tú estás viendo la punta del iceberg Mm. y sin el contexto es muy difícil analizar muchas de estas cosas. Igual que todo el trash talk entre jugadores, muchas veces es que se llevan de puta madre y tú piensas que se quieren matar, ¿sabes? Mm. Y es porque es lo que ellos enseñan o lo que enseña la liga en ese contexto. Hay que trabajar un poco el potenciar el salseo, pero tampoco hasta un límite, ¿no? Más o menos un poco las dos cosas. Eh, habría que... Bueno, no está mal. Al menos a mí me gusta bastante que hagan estas cosas. ¿Tú cómo lo ves? O Sí. sea, ¿te Sí, a molesta ver, o te parece...? todo lo que. De hecho, si yo lo analizas un momento, en ese momento, pues te da rabia que la Mm, gente piense todo esto y empieza a hablar de esto, porque dices, ¿pero qué dicen? Es que no tienen ni idea y aquí todo el mundo sabe, ¿sabes? mm, Pero por otro lo miras fríamente y dices, y lo positivo que es que ahora mismo todo el mundo está hablando de lo que ha pasado con Cedric y Pochi, mm. que se hable de esto, eso significa más audiencia, significa que los programas que están Claro. alrededor hablando, que están generando contenido respecto a la SLO, tengan algo de lo que hablar, ¿no? Mm, Que se me critique a mí, que no sé qué, pero al final se está hablando de algo. Cuando Ronaldo hace... cuando Mourinho hacía alguna de sus tonterías, pues se hablaba más, la gente veía más fútbol, no sé mm. qué. Entonces, es bueno que vayan saliendo polémicas, que vayan saliendo cositas para que no se queda una competición fría más allá y que vaya un poco más allá de lo que sería jugar dentro de la grieta. Por lo tanto, todas estas cosas al final yo creo que son Son positivas. positivas, ¿no? Potencian un poco. Pues bueno, Pochi, hasta aquí la entrevista porque se me acaba el tiempo. Eh, Tenéis un camino duro por delante con Asus, así para acabar un poco así la entrevista. ¿Cómo os veis para final del split? ¿Creéis que llegaréis a fase de playoffs porque habéis tenido algún tropiezo? ¿Algún equipo que no esperabais os ha metido un empate como gran equipo que es Penguins? ¿Cómo lo A ves? ver, nosotros
estamos empatando todo y sumando de 1 no vas a ningún lugar y tenemos que empezar ganando. Creo que estamos en una posición bastante decente, pero ahora se lo preguntas a tu siguiente compañero, pero los de Mad Lions les dieron una victoria allí contra Kiev que nos lo dificulta muchísimo. Así que nos han jodido a base de bien. Así que tocará ganar a los grandes, ganar a Movistar, empezar a recolectar puntos e intentar que pinchen. Hombre, porque ahora es la segunda vuelta ya ya estamos en segunda vuelta. Estamos en segunda vuelta. Nosotros nos hemos empatado contra Penguins, Giants y contra Penguins y jugamos contra Movistar en nada. Movistar, o sea, os queda Movistar, Mad Lions. Y Monkeys, Dragons y Kiev. Hombre, y ahora es que también los equipos de abajo parece que se están poniendo las pilas también, porque Dragons. Sí, todos estamos allí. Nosotros para entrar en playoff tenemos que ganar a Kiev, a Dragons y a Monkeys, a estos 3. Si ganamos, yo creo que estamos dentro. Aunque pues, vamos a tener que. O sea, Kiev o Mad Lions o Giants tendrá que pinchar. Bien, bueno, a ver qué tal va. Por números de momento aún podéis, así que lo tenéis, depende de vosotros mismos, así que guay. Bueno, vamos a pasar con la siguiente entrevista. Antes haremos un pequeño parón de, 3 minutos. Muchísimas gracias, Pochi, por participar. La verdad es que es un auténtico disfrute tener el conocimiento de alguien como tú y la participación en un programa como este. Y bueno, ahora pasamos en nada, hacemos unos minutos de anuncios y ya sabéis, ahora estamos con Pochi y con el señor Falco en conjunto. No tardamos nada, chavales. Hasta ahora. Lo dicho, chavales, no olvidéis pasaros por la siguiente entrevista, ¿vale? De League of Legends a Falco, el support de Mad Lions. Y ya sabéis, muchísimas gracias. Más adelante intentaré poner la segunda entrevista pues enlazada, ¿vale? Lo típico que ponen encima de YouTube, que solo con clicar vayáis al siguiente vídeo, bla, bla, bla. De momento pues soy un puto noob y hago lo que puedo, así que ya sabéis, poco a poco, y pone letra, como se dice en catalán. Muchísimas gracias por haber participado y por haber visto la entrevista, espero que hayáis disfrutado. Recordad que podéis seguirme en Twitter, en Twitch, en Instagram, en YouTube, suscribíos y todas esas mierdas que dicen los youtubers. Muchísimas gracias a mí con que lo hayáis disfrutado, yo ya estoy contento. Un besazo y hasta ahora, chavales, que vaya bien.